con ajustes y recortes de más de 1.400 millones, por primera vez en muchos años, el país logra cumplir el pago de deuda que tiene que hacer. Este presupuesto balanceado cumple con mi compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos. Empezamos ya a pagar los gastos de hoy con los ingresos de hoy. En resumen, número uno, logramos una reducción de 547 millones en recortes en funcionamiento sin afectar los servicios a la ciudadanía. Una reducción de 446 millones, evitando gastos incrementales proyectados para el próximo año fiscal. Una reducción de 265 millones debido a la reducción en la dependencia de corporaciones públicas al Fondo General. Y cuarto, 191 millones menos, producto de la disciplina en el control de nómina y ciertas asignaciones especiales. Es decir, lograremos los ahorros, escúchenlo bien, lograremos los ahorros sin despedir a nadie. Alcanzar el presupuesto nos impone restricciones y sacrificios. También nos abre oportunidades. Ha sido un proceso duro. Pero mi generación no va a permitir que Puerto Rico siga viviendo de crisis en crisis y de emisión en emisión. El presupuesto es un medio, no es un fin. Es una herramienta socioeconómica. Salir de las crisis requiere ajustes eficaces. Requiere utilizar los recursos para mejores servicios y mejor obra para el país. Pero de manera sensible. En el gobierno de la gente, la soga no parte por lo más fino. Escúchenlo bien claro. Este presupuesto está balanceado, pero a la hora de buscar los recortes no vamos a recurrir a los despidos. Lo logramos sin despidos, respetando el pan que lleva a la mesa cada servidor público. Las dependencias del gobierno central reducirán su presupuesto financiero por un promedio de 8% adicional al que ya han reducido, y la nómina continuará congelada. Estas reducciones no afectarán ciertos asuntos fundamentales. No voy a reducir el presupuesto de la Policía de Puerto Rico. Hay una corporación pública en particular a la que el año pasado añadimos 80, creo que fueron 80 millones de dólares. Esa corporación pública es la Universidad de Puerto Rico. Le quitamos la cuota que se le impuso a los estudiantes
tampoco voy a reducirle ni un centavo al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. La universidad no es un gasto, la universidad es una inversión de Puerto Rico en su futuro. El proceso para modernizar el gobierno empieza ya. Iniciamos ahora la integración de 25 agencias para atender mejor las necesidades actuales. Son 25 entidades que se van a integrar sin afectar los servicios que ofrecen. Las unidades apropiadas y la representación sindical que ostentan actualmente se va a mantener inalterada. Y en relación con los empleados de confianza, con los puestos de confianza, se reducirá en 14 millones o 10% adicional el gasto en la nómina en ese renglón. En cuanto a los empleados regulares, lograremos ahorros de 236 millones mediante ajustes a beneficios económicos incrementales o extraordinarios, incluyendo algunos compromisos contenidos en los convenios colectivos de los empleados del gobierno central. Pero esto a través de un proceso de negociación y diálogo con los sindicatos que representan a estos trabajadores. Muchas veces se ha criticado la calidad y la cantidad de los empleados públicos y hubo hasta quien sugirió que ellos son el problema. Pues los que pensaban así se equivocaron. Los empleados públicos son parte de la solución y están listos, siempre listos, para ayudar a Puerto Rico. En otros renglones, para la contratación externa, que según la Contralora, escuchen bien esto, según la oficina de la Contralora, en mi gobierno, ya hemos reducido el 70% de la contratación externa cuando se compara con el 2012. Pero no me conformo. Estoy ordenando una reducción adicional de 10% en la contratación externa de servicios profesionales. Y se ha previsto para la municipalización y el control en el transporte escolar subcontratado. Además, he ordenado dirigir los recursos y los estudiantes a las escuelas de mejor planta física, mayores servicios preescolares o de horario extendido, mayores servicios de apoyo y en general a donde haya un ambiente más vivo y conducente a la enseñanza. Es decir, mediante la redirección de recursos, logramos que nuestros niños tengan mejores servicios educativos al mismo tiempo que logramos hacer economías. Eso demuestra que en la búsqueda de ahorro también hay grandes oportunidades para mejorar nuestros servicios. Se ajustan los bonos de Navidad que ofrece el gobierno y las corporaciones públicas, los pagos por licencias de enfermedad no utilizadas y las plazas en el gobierno seguirán congeladas. Puertorriqueños y puertorriqueñas, presento un presupuesto balanceado, sin despedir empleados públicos, ni impuestos nuevos y pagando la deuda con fondos recurrentes. Hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad con la deuda, repito, con respeto a la dignidad del empleo de cada puertorriqueño, con sacrificio, pero con justicia y sensibilidad. Las operaciones del gobierno por fin
se darán disciplinadamente dentro del marco que definen los recaudos. También heredamos del pasado una deuda política. Culminar el proceso de reforma de estatus que concluyó con la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado. En el contexto de esta recuperación económica, nosotros vamos a culminar ese proceso como pueblo, con sentido patriótico, sin excluir, con seriedad y con justicia para todos los sectores del ideario. El pasado noviembre, esta Asamblea Legislativa constituyó una comisión conjunta sobre asuntos de estatus para estudiar legislación y para que el pueblo se expresara sobre ese tema mediante una asamblea constitucional. Si concluía el 2013 sin que se hubiera encaminado el proceso con el cual se comprometió el presidente Barack Obama. Este proceso fue subsiguientemente encaminado por el Congreso y el presidente mediante la aprobación de 2.5 millones para una nueva consulta plebiscitaria. Este proceso busca superar las fallas de plebiscitos anteriores respecto a la validez del proceso o a la legitimidad constitucional de las definiciones en la papeleta. Por ello, solicito de esta Asamblea Legislativa que enmiende la resolución concurrente creando la comisión conjunta para que ésta incluya en su análisis el proceso definido por el Congreso y el presidente. También solicito que tome en consideración la situación económica y fiscal por la que atraviesa el país y al mismo tiempo el impacto de las alternativas de estatus sobre esta situación económica. A base de estas consideraciones, les pido que formulen las recomendaciones necesarias, tanto sobre la Asamblea Constitucional de Estatus, como sobre el proceso definido por el Congreso y el presidente. La correspondiente legislación sería presentada en la sesión legislativa que comienza en agosto de este mismo año. Debe encaminarse un proceso que permita a nuestro pueblo, mediante la expresión de su voluntad, fortalecer la recuperación económica que con tanto esfuerzo estamos poniendo en marcha.